Bueno, esta semana comenzará el periodo de propaganda de cara al próximo plebiscito de octubre. El Senado aprobó el proyecto que regula el financiamiento de campañas. Sin embargo, aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Analizamos los preparativos para la votación junto a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo está, Marco? Muy buenos días. Gonzalo, buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Bueno, ya se Igualmente. aprobó esto. En primera instancia debe ser ratificado en la Cámara de Diputados el financiamiento. ¿Cómo lo ve usted? Se ha hablado también de que las cifras que se han sido aprobadas son bastante altas, son parte de las críticas que se han realizado también de algunos sectores. Sí, probablemente el financiamiento era un tema que había quedado pendiente y se zanjó, ¿no es cierto?, en este acuerdo que hubo en el Congreso. De alguna manera fija los límites y los actores saben a qué atenerse, fundamentalmente los partidos. Si es alto o no va a depender un poco de las características que tenga esta campaña. Yo creo que, dadas las condiciones de que todavía estamos en una situación de pandemia, ¿no? Y en octubre probablemente vamos a seguir con algunos efectos del confinamiento. Seguramente la actividad principal se va a dar en el territorio digital. Va a ser allí el principal espacio de disputa, ¿no? Y por lo tanto va a cambiar la lógica de las marchas tradicionales, las reuniones en espacios públicos, para concentrarse ahora fundamentalmente en lo visual, en las imágenes, en la televisión, en la radio y especialmente en las redes sociales. Probablemente eso implica un costo mayor y por eso se decidió, ¿no es cierto?, colocar este financiamiento que como máximo a algunos podría parecerle exagerado, pero efectivamente por las condiciones que estamos planteando probablemente se requiera un financiamiento de este tipo. Sí, ¿podría marcar una diferencia en este plebiscito que se viene el próximo 25 de octubre, la propaganda digital, teniendo en cuenta que son muchos los jóvenes que podrían participar también de este plebiscito y que ha marcado también la diferencia en las últimas elecciones? Sí, yo creo que como nunca la disputa política, ¿no? Y en este caso entre las dos opciones, el apruebo y el rechazo, para hablar concretamente del plebiscito, se van a dar en el territorio digital. Allí es donde se va a instalar de alguna manera la discusión, donde los comandos, tanto del apruebo como del rechazo, van a desplegar su estrategia para intentar capturar, ¿no es cierto?, o llegar a estos públicos que efectivamente son mucho más asiduos a las nuevas tecnologías. Y allí entonces se va a hacer un esfuerzo importante, pero también porque va a haber restricciones para hacer otro tipo de actividades, dadas, ¿no es cierto?, que probablemente en las próximas semanas vamos a seguir en las etapas que impiden, ¿no es cierto?, que dificultan el poder desarrollar actividades presenciales. Por lo tanto, va a ser en el territorio digital, como señalaba antes, donde vamos a tener la principal disputa entre el rechazo y el apruebo en relación al plebiscito. Sí, teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia, que de aquí al 25 de octubre no sabemos cómo va a estar, también ha habido muchas críticas respecto a la participación de las personas que podrían estar contagiadas con COVID-19 o están en cuarentena. Se ha hablado del voto remoto o también este voto postal. ¿Es una alternativa válida para este plebiscito, teniendo en cuenta que quedan cerca de 62 días para que esto ocurra y no hay una normativa clara respecto a ese tema en específico? Sí, Gonzalo, yo creo que lo importante aquí, y que los televidentes así lo deben entender, es que el plebiscito hay que hacerlo, pero no solo hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo bien significa tomar en cuenta las experiencias que se han usado en otros países donde se han desarrollado este tipo de referéndum o elecciones, ¿no es cierto? Alrededor de 100 países han tenido que enfrentar este tipo de procesos. 80 han decidido no hacerlo y 20 han decidido realizar este tipo de procesos electorales, y en algunos casos han sido bastante exitosos. El principal modelo de éxito que tenemos, el caso coreano, que poco o recién salido, ¿no es cierto?, después de la pandemia, se llevaron a cabo elecciones, resultaron muy bien porque se generaron las condiciones apropiadas para eso. Tenemos también el caso francés, en donde la primera vuelta no fue tan exitoso, hubo una baja de participación, pero en la segunda vuelta esto se incrementó. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El que podamos tener, ¿no es cierto?, reglas claras, como tú dices, protocolos establecidos con anterioridad, ¿no es cierto? Hoy día el CERVEL tiene atribuciones que se le han dado para enfrentar este proceso. Por lo tanto, todo eso, y en el caso de los que tú dices, quienes están contagiados por el COVID,
debe ser parte, ¿no es cierto?, de un protocolo que se establezca con mucha claridad y hay que hacerlo ya y hay que hacerlo, como decía, bien, ¿no? Y podemos hacerlo bien y por lo tanto no hay ninguna razón para no hacerlo. Podemos contar con un consejo técnico, científico, que establezca cuáles son las mejores opciones para desarrollar este proceso y creo que eso es lo que hay que apostar, que el gobierno está un poco atrasado en relación con esos elementos y creo que es el gobierno quien tiene la principal iniciativa para impulsarlos. Claro, tú dices que está el gobierno un poco atrasado en este sentido. ¿Crees tú que además en el Parlamento se está legislando a destiempo? Por ejemplo, este plebiscito de octubre, el apoyo financiero que podrían tener también, se está haciendo a última hora, teniendo en cuenta que quedan 60 días. La diputada Gael Joemans de Convergencia Social dijo que prefiere tener una legislación así que nada. Por eso se lo pregunto. Sí, yo creo que estamos llegando atrasados, digamos, se perdió mucho tiempo, ¿no? Por la ambigüedad, diría yo, respecto de las elecciones. De hecho, todavía se sigue instalando esta idea de que no hay claridad si el plebiscito se va a hacer o no. Yo creo que hay que tomar una decisión mucho más clara. El gobierno tiene la principal responsabilidad en establecer esa certeza que la elección o que el referéndum se va a hacer el 25 de octubre y para eso tenemos que generar las condiciones. ¿Quién tiene que generar las condiciones? Los que tienen las atribuciones para hacerlo, y eso es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hemos llegado tarde, ¿no? A la semana pasada se le aumentaron las atribuciones al CERVEL, eso está muy bien, y también se aprobó recientemente, como tú decías, el financiamiento, que era algo que había quedado en el aire. Pero creo que es el momento entonces de que el gobierno lleve adelante un impulso a través especialmente de un consejo científico técnico que pueda acompañar al CERVEL en establecer las normas y los protocolos sanitarios necesarios para hacer esto. Repito, hay evidencia comparada, hay casos exitosos en el mundo y tenemos que mirar esos casos para poder implementar las medidas, las acciones que hagan del plebiscito, insisto, no solo un plebiscito, sino que un plebiscito donde lo hagamos perfectamente y bien, porque eso es posible hacerlo. ¿Hay riesgo sanitario, a tu juicio, teniendo en cuenta el número de contagiados actualmente, si esto se repitiera? Ojalá que no, el próximo 25 de octubre, estamos hablando de las mismas cifras. ¿Hay riesgo sanitario para la gente que va a votar? Bueno, el mismo riesgo que está si la gente va a un mall, ¿no es cierto?, o si va a una tienda, o si va al colegio. Por lo tanto, aquí hay como una contradicción, porque se quiere impulsar la economía, ¿no es cierto?, se quiere abrir la actividad económica y pareciera ser que para eso no hay miedo. Sin embargo, para realizar un plebiscito, un referéndum como el del 25 de octubre en 68 días más, como bien tú dices, sí existen esos miedos y esa incertidumbre. Yo creo que en esto tenemos que ser claros. Si esto se hace bien y se hace, digamos, con un consejo que asesore desde el punto de vista técnico, no debiéramos tener problemas. En otros países hemos tenido experiencias exitosas como la del caso coreano. Si el CERVEL, que hoy día tiene atribuciones, establece mecanismos, como tú decías, por ejemplo, el voto para las personas que tienen COVID a través del correo. Si establecemos más de un día, aunque el CERVEL ya dijo que iba a ser en un día las elecciones, yo era partidario que se hicieran en 2 días, ¿no es cierto?, para poder dar los espacios. Y si esto se hace en lugares abiertos, no debiéramos tener problemas, porque recordemos que las condiciones, además, meteorológicas en el mes de octubre van a ser probablemente mucho mejores y por lo tanto se pueden hacer actividades al aire libre que permitan, ¿no es cierto?, y den mayores garantías desde el punto de vista sanitario para poder llevar adelante el referéndum. Sí, Marcos, según los últimos resultados de la encuesta Academia, el 60% de la ciudadanía dice que va a participar de este plebiscito, sin embargo, el 40% dice que no. Son cifras también bastante grandes de no participación en esto. Según tú, ¿cuál es el piso mínimo que se necesita para que esto fuera válido? Pero de todas maneras va a ser válido, pero ¿cuál es el piso mínimo que debería tenerse en una votación como esta? Sí, o sea, existe esa incertidumbre porque de alguna manera determinados actores no han contribuido a instalar certeza respecto a este proceso. Eso es lo que pasa cuando tú generas incertidumbre, eso se traspasa a los ciudadanos, a las personas y eso se instala. Por eso que comunicacionalmente deberíamos hacer lo contrario. En segundo lugar, hay muchos, especialmente parlamentarios, que están planteando que debe haber un piso mínimo, ¿no es cierto?, para que esto tenga legitimidad. Han hablado sobre un 50%, pero todos esos parlamentarios que plantean esto fueron elegidos con menos del 50%, en muchos casos del 46% en la última elección, y para ellos eso es completamente legítimo. Entonces, no es un problema, ¿no es cierto?, de cuántos participantes se requieren.
Lo que tenemos que discutir, ¿no es cierto?, efectivamente, independientemente de cuántos participen, es si esto efectivamente nos va a permitir avanzar en el camino de resolver el nudo que significa la actual Constitución. Yo creo que no podemos establecer una métrica ideal, ¿no? Lo suficiente para que efectivamente tenga la legitimidad va a estar dado por el nivel de personas que participen, y contrariamente a lo que muchos están planteando hoy día, yo creo que vamos a tener una alta participación, ¿no? Especialmente en los segmentos, como tú dices, jóvenes que se van a ver motivados a participar en este evento, ¿no es cierto?, que en muchos casos va a ser la primera vez que muchos de ellos participen. Sí, este martes comienza la campaña para promover el apruebo o el rechazo, también junto a las opciones sobre una opción constituyente o mixta. Bueno, y de ahí quedan 2 meses aproximadamente para que se realice el plebiscito. ¿Cuál es el panorama que ves tú de aquí al 25 de octubre? Bueno, este es un plebiscito bastante inédito, como tú lo dices, un plebiscito de entrada a nivel del mundo, a nivel mundial, digamos, porque se pregunta no solo, ¿no es cierto?, si la gente quiere o no que cambie la Constitución, sino que el mecanismo, como muy bien tú lo decías, que se va a usar para llevar adelante eso. Eso es bastante inédito, ¿no? Y marca un precedente en la historia de estos desafíos electorales. De aquí a la fecha que está programada para que este se realice, ¿no?, yo creo que se van a intensificar las campañas, vamos a tener un efecto polarización que se va a dar, porque en una elección binaria, en donde el apruebo y el rechazo son las dos principales alternativas, evidentemente que eso tiende a polarizar, pero es propio de los procesos electorales y procesos de este tipo, ¿no?, en donde al haber solamente 2 opciones, la ciudadanía tiene que tomar posición respecto a esas 2 opciones. Entonces vamos a ver mucho pronunciamiento, mucho movimiento, ¿no es cierto?, como te decía, en el territorio digital, porque ahí es donde se va a dar esta campaña, y por lo tanto tenemos que esperar que lo que tengamos es una politización en las próximas semanas, ¿no es cierto?, que va a estar marcada por esta lógica, ¿no es cierto?, de enfrentamiento entre el apruebo y el rechazo, un poco parecido a lo que fue el plebiscito del 5 de octubre del año 1988 entre el sí y el no, ¿no?, que de alguna manera rememora lo que se va a plantear ahora el 25 de octubre, pero con 2 lógicas distintas, porque estamos hablando ahora del apruebo y el rechazo. Sí, el ministro vocero de Gobierno ya también despejó las dudas, lo ha dicho el día de ayer y también en días anteriores, que este plebiscito va sí o sí. Eso también va clarificando un poco el panorama y también va dándole mayor tranquilidad y certidumbre a la gente de lo que se viene acá el próximo 25 de octubre, ¿no? Sí, yo creo que eso es básico. Aquí hay que instalar una certeza, porque la gente necesita certezas para poder actuar. Si tú te manejas en la ambigüedad, si no eres claro, si el gobierno sigue con esta idea, ¿no es cierto?, de que no sabemos si van a estar o no las condiciones, yo creo que uno tiene que generar las condiciones para que el plebiscito se pueda hacer. Por eso te decía al principio, ¿no es cierto?, no basta con hacer el plebiscito, sino que hay que hacerlo bien, ¿no? Y esa es eso es lo que puede de alguna manera también ayudar al gobierno a salir de la situación de empantanamiento en que hoy día está. El plebiscito es muy importante porque no se puede transformar, como está ocurriendo hoy día, en que sea un referéndum respecto del presidente o respecto de su gobierno. Hacen mal los diputados del oficialismo, muchos de ellos están recorriendo el país por el rechazo, porque están de alguna manera llevando a que esto sea planteado, sea visto, sea leído como un referéndum sobre el gobierno y sobre el presidente. Y por eso creo que es un error del gobierno, es un error del oficialismo estar entrando en esa dinámica, porque lo único que puede resultar de eso es una situación que haga más difícil la gobernabilidad del país después del 25 de octubre. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, le quiero agradecer por esta entrevista acá en La Mañana Informativa. Chao, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, que tenga una